El micrófono lo tiene apagado, ingeniero. Bueno, entonces parece que por eso no me escuchaban, me lo tenía apagado el micrófono. Buenas tardes, estamos por iniciar la clase de este día que corresponde a control biológico. Y entonces sería bueno que si alguien de ustedes tiene alguna idea sobre lo que es control biológico, nos lo haga saber. ¿Alguna idea sobre qué será el control biológico? ¿Qué aspectos trata? ¿Alguien ha escuchado sobre el control biológico? El control biológico se trata de erradicar las plagas con los mismos insectos, que sean insectos benéficos, para no usar ningún tipo de químico. Excelente, ¿verdad? Solamente que no se trata solo de insectos, pueden también, más bien, se incluyen a otro tipo de organismos que hoy los vamos a hablar sobre ellos. Gracias por su participación. Perfecto. Lo podríamos definir como un método para controlar plagas, también enfermedades y también malezas. Y como ya lo dijo un estudiante, consiste en utilizar, aunque él dijo insectos, pero en realidad vamos a decir organismos, porque son varios organismos los que se utilizan y son vivos, ¿verdad? Y el propósito pues es de manejar las poblaciones de otros organismos, en este caso de plagas. Aquí se usa el término manejar porque como saben que dejo de control es algo abusivito uno usar el término control, ¿verdad? Pero por costumbre se utiliza el término controlar, pero lo correcto sería manejar. Perfecto. Entonces, a veces nos podríamos confundir nosotros con lo que es propiamente el control biológico y de lo que es el control natural. Bueno, debo decir algo antes, que en cada diapositiva que vean van a estar observando diferentes procesos de relaciones que ahí se dan entre diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, acá hay un depredador y hay una presa. El depredador sería ese coccinelino y las presas son los pulgones. Y acá el depredador es este gusano que le dicen como gusano rata y nuevamente las presas serían pulgones. De ahí que todas las imágenes que vayan a ver en esta presentación están relacionadas con el control biológico. Pues bien, hablaba sobre la diferencia entre control biológico y control natural. Resulta que el control natural es el que se da en las poblaciones de organismos, pero sin que meta mano el humano. Es decir, es un proceso que se está dando normalmente en la naturaleza e incluye, además de enemigos naturales, también la acción de factores físicos del medio. Entonces quiere decir que puede incluir el fuego, altas temperaturas, bajas temperaturas, lluvia, sequía, todos esos factores tienen que ver con el control natural porque como una vez lo vimos en la clase anterior, son factores que afectan la densidad poblacional y justamente se llaman factores independientes de la densidad poblacional. Actúan independientemente, los factores físicos. Los factores físicos son los que actúan independientemente del número de organismos que haya. Hayan 100 o hayan 1.000.000, siempre una sequía los va a afectar a la mayoría. Pues bien, entonces, todo nos está indicando acá que en el control biológico hay intervención del hombre, mientras que en el control natural no hay intervención del humano. Entonces, hay que entender el control biológico como un método artificial. Es artificial porque mete mano el humano. ¿Y de qué manera mete la mano el humano? Pues porque el humano cría los organismos que son enemigos naturales en laboratorio y luego los libera en el campo. O también a nivel de laboratorio desarrolla cepas de virus o de bacterias y las libera en el campo. Entonces, por el hecho de ser un control biológico artificial, tendrá que presentar sus ventajas e igualmente sus desventajas. ¿Cuáles serán las desventajas o limitaciones? Bueno, la verdad que su aplicación normalmente requiere de un planteamiento y manejo un poco más complejo que el solo hecho de ir a comprar un producto químico al agroservicio y aplicarlo. También requiere mayor seguimiento de los procesos de aplicación, es decir, se debe estar observando y a veces también aplicarlo más frecuente. Y hay un detalle que aquí lo recalco de otro color, de color azul, porque hago ver que es menos rápido y también drástico que el control químico. Cuando usted está afectado por una plaga de cultivo, le dicen, mira, aplicarle este producto y te va a ser bueno y vas a ver. Entonces usted va a los servicios, lo consigue fácilmente
y usted ni siquiera lee la viñeta, no, que simplemente agarra la copita, hasta aquí le voy a echar y hasta aquí le voy a echar de agua, le revuelvo y le voy a echar. No se toma la mayor precaución. No nos protegemos, no usamos guantes ni caretas ni nada, la aplicamos y ya. Y efectivamente notamos que se mueren un montón de animalitos revueltos, de todos. Entre ellos que nos interesa que se mueran, que es la plaga. A los demás no nos interesa si viven o no viven, pero nos interesa que se mueran las plagas. Ese es el concepto que tenemos cuando aplicamos un producto químico. Es rápido, es drástico. Pero ¿qué sucede con el control biológico? Es mucho, mucho menos rápido. Usted lo va a aplicar ahora y van a tener que pasar varios días para que empiece a notar sus resultados. También es menos drástico. Las muertes de los insectos se van a ir dando poco a poco, no de un día para otro, mejor dicho, de un momento para otro. Por otra parte, para que sea exitoso, se requiere de tener grandes conocimientos de la biología de los organismos que están implicados, es decir, tanto la plaga como sus enemigos naturales. Esto particularmente a nivel de los que diseñan los productos a nivel de laboratorio, ¿verdad? Y los sacan a la venta. Necesitan conocer muy bien, muy a detalle, la biología tanto del enemigo natural como de la plaga. Pero también tiene sus ventajas, obviamente. ¿Cuáles serán las ventajas? No tiene casi nada de efecto nocivo colateral hacia otros organismos, y ni siquiera a uno. Es decir, usted puede aplicar esporas de hongo, puede aplicar estructuras de virus, puede liberar enemigos naturales y a usted no le va a pasar nada. Tampoco le va a pasar nada a animalitas, abejitas, maripositas que anden por ahí, que son grandes polinizadores, no les va a pasar nada porque estos enemigos naturales van a ir directamente hacia la plaga. Por otra parte, la resistencia de las plagas al control biológico es muy rara. Véalo bien, es muy rara. Si le dice muy rara, entonces quiere decir que se da. Y efectivamente sí es. Hay casos de resistencia a control biológico. Además, es relativamente a largo término. Y una vez establecido, es permanente, generalmente permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a sembrar, vamos a utilizar ese término, enemigos naturales en su cultivo, y esos enemigos naturales, ahí el cultivo terminó, pero esos enemigos naturales se van a ir a refugiar a otras malezas y el siguiente establecimiento de cultivo volverán y ahí van a estar ya. Por eso dice que son permanentes. Por supuesto, siempre y cuando no aplique productos químicos. Si usted aplica productos químicos, entonces sí los eliminaría. Entonces aquí tenemos otra pauta. Si usted se dedica a... Permítame un segundo. Un segundo, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Por aquí, no hay mucho gusto, ¿no? No, sí. Ajá. Vale, ahí al pasar. Sí, vale, ajá. Va, de acuerdo, solo voy a terminar de dar la clase y me reviso eso. Va, de acuerdo, bueno, muchas gracias. Va, Suiza, muchas gracias. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces hablábamos que el tratamiento con insecticidas, vamos a ver, el tratamiento relativamente el tratamiento con insecticidas es eliminado por completo o de manera sustancial. Esto porque aquí hay un gran compromiso. Si usted decide aplicar controladores biológicos a sus cultivos, entonces va a tener que olvidarse definitivamente de los productos químicos. Porque si los aplica, entonces los va a tener que eliminar. Así que es una gran ventaja, porque usted aplicando controladores biológicos, usted básicamente su terreno está libre de sustancias tóxicas producidas por agroquímicos. Y en ese sentido, la relación costo-beneficio es muy favorable. ¿Qué significa esa relación costo-beneficio? Quiere decir que lo que usted va a invertir, al final va a obtener grandes beneficios. Y está evitando plagas secundarias. Muchas veces, cuando uno aplica productos químicos, ya lo dijimos en una ocasión,
Elimina la plaga que desea, o más bien no la elimina, sino que disminuye el quehacer de una plaga, pero de repente aparece otra que antes no molestaba y empieza ahora a molestarle. Son plagas secundarias. Y como ya se dijo al principio, no existen problemas de intoxicaciones. Así es que el control biológico requiere de agentes que tengan ciertas particularidades. Eso quiere decir que, si bien es cierto que existe una serie de parasitoides, de depredadores, de hongos entomopatógenos, etcétera, pero no todos cumplen los requisitos para que pueda considerársele un enemigo natural eficiente. Para que se le pueda considerar un buen enemigo natural digno de ser tomado en cuenta para programas de manejo de plagas, debe de reunir ciertos requisitos, entre ellos que sean fáciles de criar en el laboratorio, que puedan sobrevivir bajo condiciones de campo. ¿Por qué se necesita que sean fáciles de criar en laboratorio? Porque resulta que antes de que nosotros inundemos los campos con estos tipos de organismos, necesitamos producir grandes cantidades en el laboratorio. Y para ello se necesita que estos organismos se adapten a esas condiciones. Porque no es un insecto, obviamente no se va a crear de igual forma si se encuentra en estado natural a si se encuentra en estado de laboratorio. Por lo tanto, se necesita que sean fáciles de crear en laboratorio. Es decir, que se adapten a esas condiciones, que puedan vivir en esas condiciones y que luego también, aún siendo, aún habiendo pasado parte de su vida en laboratorio, sean capaces también de poder sobrevivir en campo. Es decir, que logren sobrevivir en dos ambientes, uno de laboratorio y el otro de campo. Y además que sean buzos, que se rebusquen por la comida, que tengan alta capacidad de búsqueda. Es decir, que sepan dónde está lo que quieren comer. Por ejemplo, si les gustan los áfidos, que sepan dónde encontrarlos. Y además que se agrupen, que se congreen donde existe gran densidad de la plaga, de forma que la población de la plaga vaya disminuyendo a niveles que no nos causen daño. Así que, continuando con las características deseables, ahí estamos mostrando a una mantis religiosa devorando, en este caso particular, a un miembro de la familia Acrididae. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que una característica muy deseada de los enemigos naturales es que sean específicos y sincrónicos con el ciclo de vida de la plaga. ¿Qué significa eso? Que le guste particularmente un tipo de organismo y que casualmente ese tipo de organismo sea una plaga, pero además que esté sincronizado con el ciclo de vida de esa plaga. Si le gusta en etapa de ninfa, que en etapa de ninfa justamente se active para buscarlo. Si le gusta en etapa de adulto, pues que se active para buscarlo en etapa de adulto. Y claro, todo eso lleva el propósito de que su efecto en el manejo de la plaga sea eficaz. Así es que aquí tenemos a la niña mantis, Stigmomantis religiosa, que es bien común. Y resulta que esta muchacha no es una buen agente de control natural. No lo es. La razón es sencilla. Ella, en primer lugar, no es específica. Hasta lagartijas se come si se descuidan. Ella come de todo. Y tampoco está sincronizada con el ciclo de vida de ninguna plaga en particular. Esta come plagas, enemigos naturales, come de todo. Entonces siempre va a andar la panza llena, entonces no necesariamente va a ir a alimentarse de lo que nosotros queremos. Así es que por esa razón a la mantis le vamos a dar la baja y vamos a decir que no cumple con los requisitos para ser un buen enemigo natural, un buen agente de control natural. Siempre hablando de las características deseables, se necesitan que se mantengan en el lugar donde se establecieron, aunque ya haya poca plaga. Es decir,
porque puede suceder que ya disminuyeron la población de la plaga, entonces se van por otro lado a buscar donde hay más, pero se necesita que tengan las características que se mantengan en esos lugares, aunque la plaga haya disminuido, y que su uso sea lo suficientemente barato para el agricultor. Si usted le propone un plan de control caro, el agricultor definitivamente lo va a rechazar. ¿Y cuáles son esos agentes de control natural que se utilizan en programas biológicos de manejo de plagas? Bueno, hay depredadores y en la imagen ustedes están viendo, a ver si alguien me dice cómo se llama esa muchacha que está ahí, ¿cómo se llama? Crisopa. Es una crisopa, correcto. Estas consumen de gran número de presas en el curso de su vida, es una depredadora, pero afortunadamente le gusta consumir presas que casualmente para los humanos, para nosotros son plagas. Es una casualidad y que nosotros la sabemos aprovechar. Una desventaja de los depredadores como controladores biológicos es que no son especializados y pueden atacar a especies beneficiosas también. La caso de la crisoperla, ella prefiere alimentarse más particularmente de áfidos. Y media vez existan áfidos, ella no se preocupa por alimentarse de otros. Claro, si no hay áfidos, entonces tiene que ver de qué se alimenta. Pero media vez hayan áfidos, entonces ahí está tranquilo. Y veamos este video corto.
Bien, en este video hemos visto ahí dos tipos de interacciones, ¿verdad? En las que están actuando depredadores y en las que están actuando parasitoides. Esta imagen última nos está mostrando ahí cómo sale una avispa del cuerpo de lo que fue un pulgón. Por cierto, cuando mejor dicho, un pulgón ha sido parasitado, y ya en sus últimas etapas se pone como si fuera un huevo grande. A eso se le conoce como momificación. Entonces son áfidos momificados. En realidad aquí ya desde el áfido solo está el exoesqueleto. Internamente lo que hay son avispas. Y como ven ustedes, la hembra llegó, lo pinchó allí y le colocó los huevos, los ovipositos, el término, ¿verdad? Entonces, es así como esos huevos eclosionaron, y una vez eclosionaron, las larvas comenzaron a comerse vivo al áfido. Bien, también probablemente se fijaron allí que el áfido en su momento lanza dos gotitas. Vamos a ver si lo logramos ver por acá. Bueno, la verdad es que lanza dos gotitas aquí. Todos se ven como bolitas en esta estructura que están acá. En realidad, estas son para generar una sustancia que según el áfido le van a funcionar y van a alejar a su depredador, a su parasitoide, pero en realidad no tiene ningún efecto. Por otra parte, no tiene ningún efecto sobre el enemigo natural. Para el enemigo natural continúa con su labor. Ese mecanismo de defensa no funciona aquí. También vimos al principio la acción de depredadores. Vimos en este caso a un adulto y después se ve a una larva. Entonces, el hecho es de que esos son los famosos coccinélidos. La mayoría de los coccinélidos son depredadores. Hay unos que son plagas, los del género Epilachna, pero los demás son depredadores, y lo son tanto en estado adulto como en estado de larva. Son buenos depredadores, pero dentro de ellos hay como 5 que son los mejores, y dentro de los que más sobresale es Cicloneda sanguínea. También está Hipodamia y otros más, pero son pocos, ¿verdad? Los que sobresalen como buenos agentes de control biológico. Pero sí, la mayoría de cocinélidos son depredadores. Bien, también existen parasitoides. Y los parasitoides, recordémonos que se diferencian de los parásitos en que ellos, los parasitoides, eliminan a su presa, ¿verdad? Y se la comen viva. En cambio, los parásitos generalmente no. Bueno, la mayoría de ellos son bastante específicos, y por lo cual no atacan a otra especie que es la que les interesa, nada más a la que les interesa. Ponen sus huevos dentro, encima o cerca de sus huéspedes. Cuando decimos dentro, quiere decir que la hembra introduce el ovipositor dentro del cuerpo del animal, tal como se ve en el video. También los pueden poner encima o cerca del huésped. La larva, pues, utiliza el huésped como la comida, como el alimento, y se lo va comiendo poco a poco, porque son chiquitas, no alcanzan a comérselo todo en un día, en una hora, entonces tiene que pasar varios tiempos comiendo. Eso nos dará una idea de que estos animales, cuando sufren el ataque de parasitoides, entonces es un ataque bastante cruel, ¿verdad? Porque se los están comiendo poco a poco. La mayoría termina matándolo, más bien a todos los terminan matando. Los más comunes pertenecen al orden Hymenoptera, pero también hay algunos en el Dictera. Vamos a este otro video.
Bueno, en este video vimos un caso bien particular, porque allí las larvas salen del cuerpo del animal para terminar de comérsela. Y como la alteran el sistema nervioso, entonces la larva, eso hace que se mueva hacia un lado y hacia otro. Y eso mantiene alejado a los depredadores y a su vez protege a los mismos parasitoides. Son situaciones bien complejas de la naturaleza. Ahora hablemos sobre bacterias. Estas siempre también son utilizadas como controladores biológicos y obviamente lo que generan es una infección. Y lo hacen vía digestiva. Significa que el animal tiene que comer el producto que esté contaminado por esas bacterias para poder infectarse y luego morirse. La más utilizada es Bacillus thuringiensis. Que no se nos olvide el nombre de esta bacteria. Bacillus thuringiensis es bien común, es bien famosa. Es la que más se usa en programas de control biológico. Y se encarga esta bacteria de eliminar principalmente representantes del orden Lepidoptera, ya sea en forma de mariposa o de polilla. Particularmente ataca a las larvas, son las que más atacan este organismo, y no solo de mariposas, también de escarabajos, de moscas y de otros. Pero se usa más para el manejo principalmente de Lepidopteras. Esta es una imagen que nos muestra cómo es BT. BT es el nombre con el que usted también puede llamar a Bacillus thuringiensis. Alguien que sepa, si usted le dice BT, entonces él va a entender a qué se está refiriendo. Así es que Bacillus thuringiensis o BT es lo mismo. Aquí vemos que tiene una endospora. Aquí está su DNA, aquí están los ribosomas. La membrana citoplasmática, la pared celular y esto que es bien importante. Es una toxina. Es una toxina en forma de cristal propia de Bacillus thuringiensis. Y esta es bien importante porque esta partícula es la que hace que ella sea peligrosa para muchos insectos. Ya vamos a ver por qué. Aquí tenemos un ejemplo y lo traigo a cuenta porque Bacillus thuringiensis es bien famosa porque justamente los primeros programas de cultivos transgénicos se basaron en Bacillus thuringiensis, ya que es bien conocido que esta bacteria elimina a bastantes miembros del complejo Spodoptera y también Helicoverpas. Entonces, en el caso particular del maíz, si se encuentran ahí estas bacterias, entonces si la larva come esas hojas, entonces se mueren. Entonces los científicos aislaron a esa bacteria y estudiaron su ADN y entonces aislaron ahí una parte de ese ADN que ya sabemos que son genes y los insertaron en embriones de maíz, en células de maíz, y luego por medio de cultivo de tejidos han desarrollado plantas que ya llevan inserto un gen, no la bacteria, sino que es un gen. Pero ¿qué les interesó a los científicos aislar de Bacillus thuringiensis? ¿Qué gen les interesó aislar? El gen que produce esta toxina en forma de cristal que es tóxica, que se llama delta endotoxina. Entonces los científicos descubrieron qué era lo que mataban a las larvas y descubrieron que era esa delta endotoxina. Entonces descubrieron cuál es el gen que lleva el mensaje para producir esa delta endotoxina. Entonces lo aislaron y lo introdujeron en ADN de maíz. Al introducirlo en ADN de maíz, entonces desarrollaron ese embrión por medio de cultivo de tejidos. Ustedes ya conocen esa técnica porque ya cursaron fisiología vegetal, entonces lo desarrollaron y crearon plantitas en el laboratorio. Plantitas que ya llevan inserta la capacidad de poder producir la delta endotoxina. Es decir, ya no es atributo particular de Bacillus thuringiensis producir delta endotoxina, sino que también ahora el maíz. La naturaleza certificó y autorizó a esta bacteria para que solamente fuera ella la que tuviera la capacidad de producir delta endotoxina. Pero el hombre ha logrado traspasar esa frontera y ahora el maíz también ya puede producir delta endotoxina. Y es lo que se conoce como un ejemplo de cultivo transgénico. Así es que cuando le oiga decir que el maíz es transgénico, lo más seguro es que se están refiriendo a maíz BT. Cuando escuche decir maíz BT, quiere decir maíz Bacillus thuringiensis, y se le llama así porque ese maíz ha sido modificado de manera tal que es capaz de producir una delta endotoxina, atributo al cual era exclusivo de una bacteria. Ahora también esta planta superior, porque es una planta superior,
ya lo puede hacer también con la intervención del hombre, que le ha modificado su genoma. Bien, y entonces, ¿qué sucede con esta delta endotoxina? ¿Por qué es tan peligrosa? Bueno, supongamos que esta es una bacteria que ha consumido hojas que están contaminadas por esas esporas. Entonces, esas esporas de bacterias contienen estas proteínas cristalizadas, son consumidas por la larva y una vez dentro de su sistema digestivo se disuelven y entonces la proteína queda libre. Es decir, se sale de la espora y queda libre. Y entonces, al quedar libre, sufre una transformación. Se activa y ese simple cristal ahora se va a llamar delta endotoxina, que es el propio veneno que está acá. Y el problema es que cuando ya sufre la transformación dentro del cuerpo del animal, gracias al pH alcalino que hay acá, entonces tiene la capacidad de pegarse a receptores específicos del intestino, que los tienen estos tipos de larvas. Eso significa que esos receptores captan a esa toxina y al captarla, entonces esa toxina empieza a dañar la membrana peritrófica. La membrana peritrófica es propia de estos animales y entonces esta la daña. Y al dañarla, hacen que en los insectos se dé un proceso de vacuolación en el citoplasma, que consiste en eso, que las células se rompen. Y entonces, al romperse, el animal va perdiendo el apetito y poco a poco va muriendo. Es decir, todos estos tejidos comienzan a ser destruidos y el animal poco a poco va muriendo. Las toxinas, por lo tanto, que hay acá involucradas son bien específicas para larvas de los órdenes Lepidoptera, Coleoptera y Diptera. En otros órdenes no se reporta, pero acá sí es bastante común, particularmente en Lepidoptera y muy particularmente en las del género Spodoptera y Helicoverpa. Ahora hablemos sobre hongos entomopatógenos. Hongos entomopatógenos quiere decir que son patógenos de insectos. Insectos. Por ejemplo, Beauveria baciana. Ataca mosquita blanca, tisanópteros, áfidos y gorgojos. Lecanicilium ataca mosquita blanca, tisanópteros, áfidos. Metahircium ataca escarabajos, langostas migratorias y otros saltamontes, hemípteras y ácaras. Paecilomyces fumoroseus ataca mosquitas blancas, tisanópteros y áfidos. Purpurocilium liliacinus ataca meloidogines. Este es un nemátodo. Pero es bueno que lo mencionemos porque estamos hablando de manejo de plagas y los nemátodos también son plagas. Y acá muestro imágenes cómo se ve ya un insecto cuando está siendo dañado por hongos. Estas son estructuras reproductoras, pero estos hongos han creado sus hifas y se han penetrado dentro del cuerpo, causándole la muerte. Es otro caso de un insecto que ha sido atacado por hongos. ¿Y qué se da esos fenómenos que se ven todos llenos de polvo estos insectos? Veamos. Primero, el hongo se adhiere al cuerpo del insecto y lo comienza a invadir. Una vez está disperso ya en el cuerpo del insecto, empieza la espora a germinar. Y como germina, presenta cuerpos reproductorios que penetran en el cuerpo del insecto. Ya dentro del cuerpo del insecto, el hongo comienza a multiplicarse y lo más importante es que libera venenos, libera toxinas. Y eso finalmente le causa la muerte al insecto. De manera tal que al final este insecto se llena de esporas, como vemos acá. Y estas esporas el viento es el encargado de llevarlas a otros insectos. Igual que acá. También los virus se utilizan en programas de control biológico y pertenecen a una familia, los que más se usan pertenecen a la familia de los baculovirus. Los virus tienen su taxonomía y una de sus familias es la baculovirus. Recuerde usted que los virus son la frontera entre lo vivo y lo no vivo. Significa que los virus solo van a desarrollar vida si están en un tipo de célula que le es específico. De lo contrario, son simples cristales. Entonces, estos que atacan a los insectos no nos atacan a nosotros, porque los virus son bien específicos. Así es que, afortunadamente, se pueden utilizar estos virus que no nos van a causar problemas a nosotros. Y pertenecen a la familia de los baculovirus.
son bien específicos de ciertas especies. Y como les digo, algunos son buenos controles biológicos. Hay una particularidad acá. Si de repente usted va por el campo y observa larvas que están colgando de una hoja, de una rama, entonces lo más seguro es que ha sido muerta por causa de un baculovirus. Las orugas mueren después que han ingerido el virus, y el virus ahí se está en el cadáver, también en el follaje, y eso facilita que pueda ser transmitido a otras orugas. Orugas son las mismas larvas, ¿verdad? Los virus que pertenecen a esta familia y son los más utilizados son el VPN y el VGN, donde VPN significa virus de la poliedrosis nuclear y VGN significa virus de la granulosis nuclear. Y veamos cómo es este fenómeno por medio del cual los virus pues terminan matando a las larvas. En este esquema nos está mostrando un proceso de infección de los baculovirus. Si ve usted que aquí le llaman poliedrosis o granulosis. Poliedrosis es si tiene forma de poliedro y granulosis si tiene forma de grano. Entonces, en este caso, estamos hablando de una poliedrosis porque tiene forma de poliedro. Entonces, una vez que han sido ingeridos por el insecto los poliedros, que obviamente las poliedrosis son las estructuras de los virus, lo hace la larva cuando come la hoja que está infestada. Entonces estos se dirigen hacia el intestino medio. Y como ahí en el intestino medio el pH es alcalino y hay proteasas, entonces se disuelven. Es decir, estos poliedros se disuelven y al disolverse liberan los viriones. Entonces, durante este proceso también se liberan unas estructuras que se llaman enchancinas, que son estas que están en color rojo acá. Entonces, estas se unen a la mucina de la membrana peritrófica, formando poros y favoreciendo la entrada de los viriones, que son estos mismos que están acá. Entonces, esto es bien complejo, ¿verdad? Esto es lo que absorbe el animal cuando está comiendo. Dentro, estos son disueltos por el pH, por unas proteínas que hay ahí. Se liberan los viriones y también se liberan, y estas son clave, estas estructuras que se llaman enchancinas, porque como si se enganchan, ¿verdad? Se enganchan donde en una membrana que se llama, en una capa que se llama mucina, que forma parte de la membrana peritrófica. Y entonces estas enchancinas son las que primero llegan, porque se encargan de abrir como unos hoyitos, es decir, unos poros. Y entonces al abrir esos poros o esos hoyitos, entonces que entran los viriones, o también llamados ODBs. Entonces, no sé si nos logramos explicar. Miren, esto es más complejo que la acción de la bacteria, así que lo vamos a repetir. La hoja está contaminada por esos virus. Los virus tienen estructuras en forma de poliedros, por eso se le llaman virus de la poliedrosis nuclear, pero si fueran en forma de grano se llamaran virus de la granulosis. Entonces, nuclear. Entonces, en este caso estamos poniendo el ejemplo de unos poliedros. Entonces, se come la hoja infestada, los poliedros llegan al intestino medio o estómago medio, ahí el pH es alcalino y también hay unas proteínas que se llaman proteasas. Estas se encargan de romper esta estructura. Y al romper esta estructura se liberan los viriones, pero no solo ellos, también se liberan unas sustancias que se llaman enchancinas. Y estas enchancinas son las que se echan el rollo, como decimos vulgarmente. ¿Por qué? Porque aquí hay una capa que se llama mucina, y entonces que recubre la membrana peritrófica. Entonces, estas rompen acá, abren como unos hoyitos. Aquí dice poro, pero es como si abriera unos hoyitos, como si se rompiera esto, como que si lo hiciera con una tijera y rompiera. ¿Y para qué lo hace? Para que puedan entrar los viriones. ¿Y qué pasa cuando entran los viriones? Una vez dentro comienzan a replicarse, porque llegan a cada célula. Estas son células, y lo que está acá son núcleos. Entonces vea que se dirigen al núcleo, y en el núcleo se apoderan del DNA nuclear, y entonces la célula comienza a producir DNA viral. Cuando ha producido DNA viral, entonces se rompen estas células y se le forma una cápsula al ADN y nuevamente se están formando VPN. Así es que
Así es como se da el fenómeno de la acción de los virus. Y les decía de que las larvas quedan colgando de ramas. Miren cómo se le ha disuelto todo el intestino a este animal y miren cómo quedan colgando de las ramas. Cuando usted vea una larva así, lo más seguro es que murió por acción de virus. Pero puede suceder también este caso. Aquí vemos a una Spodoptera exigua que fue muerta por acción viral, por una infección de los virus. Entonces se le rompe el tegumento, se están liberando los OBS, que significa cuerpos de inclusión, y entonces al liberarse se contamina toda la hoja. El granillo es para la muchacha que viene acá. Aquí viene una larva sana. Ella está sana, no está infectada todavía de virus, pero ella viene y va a comer la hoja, parte de esta hoja. Entonces, al comer parte de esta hoja, también va a estar consumiendo OBS. Y entonces le va a suceder lo mismo que a su hermana acá. Entonces, es así como se da. Este es un proceso completamente natural. Ahora, si el hombre interviene, entonces le vamos a llamar control biológico. Y de hecho, el hombre interviene porque se puede fabricar VPN. Esto no requiere mucha ciencia. Debo decirles que en un momento estuve produciendo VPN ahí en el laboratorio con unos estudiantes, pero es de conseguir primero la cepa. Las cepas las tienen allí en el centro. Y entonces uno con esa cepa lo que hace es que va al campo y empieza a recolectar. Y las cepas son específicas. Por ejemplo, si hay cepas para elotero, hay cepas para Spodoptera exigua, para Spodoptera frugiperda, porque son específicas. Entonces, una vez que usted con la cepa en su poder, entonces usted puede ir al campo, recoger larvas del insecto para el cual es la cepa específica, digamos, para Spodoptera frugiperda. Y entonces, en un primer momento, lo que va a hacer usted es, el propósito primero es alcanzar una crianza masiva de larvas. Entonces, ello implica que a las primeras larvas usted no las va a matar. Al contrario, las va a tener como reyes y reinas. Les va a preparar comida, les va a hacer habitaciones, las va a hacer llegar a adultos, las va a dejar que se apareen para que la hembra ponga más huevos, para que así usted ya no esté yendo al campo a recoger larvas. Y entonces comienza usted a criar un montón de larvas. Eso lo puede repetir unas 3, 4 veces dependiendo la cantidad de producto que quiera desarrollar. Cuando ya tenga una enorme cantidad de larvas, entonces llegó el momento de contaminarlas. Y una vez contaminadas, es decir, se le da ese preparado que dijimos que íbamos a tener en el centro, y entonces se licúan y se hace el preparado. Es líquido y se almacena en refrigeración mientras no se esté utilizando. Luego, si usted lo va a utilizar al campo, entonces lo prepara en unas aspersoras en las que nunca se haya usado producto químico y lo va a asperjar al campo. Entonces usted las matas, las riega con OBS. Y obviamente cuando lleguen estos insectos se lo van a comer y se van a morir. Así es que no es cosa del otro mundo hacer esto. Es bien sencillo. No, hay estrategias de control biológico de plagas y las podemos, mejor dicho, ubicar en 4 grandes grupos. Conservación, el clásico, el inoculativo y la parte inundativa. El control biológico por conservación, en que consiste en modificar el ambiente con el propósito de favorecer la permanencia de uno o más enemigos naturales. Nosotros queremos que esos enemigos naturales permanezcan en nuestro campo, entonces hay que modificar el ambiente para que ellos puedan estar allí. A veces se les hace hasta nidos, se les pone miel, dependiendo del tipo de organismo, para que se queden allí. El control biológico clásico es cuando traemos enemigos naturales de otras partes, es decir, introducir de forma deliberada enemigos naturales exóticos, de Australia, de Europa, de otra parte. Eso es el control biológico clásico, con el propósito de que se establezca, digamos, en nuestro país y que controle la plaga. Por supuesto, eso no va a ser en un día, no que es a largo plazo. Pero ya una vez establecida, ya la plaga también se mantiene bajo raya. El inoculativo consiste en liberar de manera intencionada el enemigo natural para que se establezca temporalmente. Sus descendientes entonces proporcionan un control de la plaga a medio plazo. Aquí es de manera inoculativa. Es decir, usted va a ir a colocar ahí el animalito y se va a seguir reproduciendo. Por eso lo está inoculando. Puede existir también otro, más bien existe otro que se llama inundativo. En este caso siempre es de manera intencionada
de forma inmediata. Se libera para que controle al animal de forma inmediata. Aquí no va a estar usted esperando a largo plazo, a mediano plazo, sino que sea lo más rápido posible. Entonces, obviamente, en este caso, tienen que ser una gran cantidad de animales que usted tiene que liberar, de enemigos naturales o de agentes de control natural. Disculpa por el término animal, pero tiene que ser un agente de control natural que vimos que son de varios tipos. Veamos este otro video. No se escucha, Lick. Bueno, me dicen que no se escucha el video, vaya. Entonces lo que voy a hacer, si no se escucha, les voy a subir la dirección electrónica porque sí me gustaría que vieran, porque ahí están mostrando cómo ellos crían este tipo de organismos y luego los liberan. Entonces les voy a publicar la dirección electrónica en el grupo. Sí, hay unos audios que no sé por qué no se escuchan. Bueno, entonces llegamos hasta aquí con la parte de control biológico y al momento de las dudas, de las preguntas, cuestionamientos, aportes, algo que desean hablar sobre este tema, ¿les pareció el tema? ¿Les pareció interesante? ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión sobre la actividad de ahora? Yo quisiera saber si así los bacilos son efectivos como insecticidas, ingeniero. Sí, incluso ya el nombre lo tiene, ya se vende ya en preparado, insecticidas de control biológico, y yo no sé por qué algunos lo colocan como producto químico, fíjate, no sé por qué, pero algunos lo colocan ahí, y en algunos agroservicios ya lo venden, hay varias preparaciones, por ejemplo, el Biotrol. Sí, porque yo he visto que venden ya los polibacilos que llevan bastante ya bacilos. Sí, ya correcto, ya lo venden, ya se está industrializando, ya se está usando bastante, pero hay un detalle. Al principio les mencioné que pueden generar algunos resistencia. Pues fíjense que como la naturaleza es la naturaleza, resulta que hay larvas de Spodoptera principalmente que se recuerdan cuando vimos ahí el intestino medio de la larva, y que allí hay una membrana en la cual se enganchan las delta endotoxinas, la toxina del insecto, de la bacteria. Pues resulta que está demostrado que hay larvas de Lepidoptera que no tienen ese tipo de receptores. Mejor me voy a ubicar acá para que lo completamos. Vale. En su momento les decía que una vez se liberan estas toxinas, ¿cómo se llama? Tienen la capacidad de poder pegarse o agregarse a la membrana peritrófica. Pero, porque aquí hay unos receptores en esa membrana que lo facilitan, que lo permiten. Entonces, cuando decimos receptores, quiere decir que el veneno encaja ahí. Encaja y entonces comienza a hacer avería. Pero resulta que hay larvas de lepidópteros que no tienen esos receptores.
Y al no tener esos receptores significa que esta toxina va a andar revirando por aquí y no le va a hacer nada al insecto. Y por eso se está hablando que inducen la resistencia. ¿Por qué razón? Porque mientras más eliminas a insectos que tienen esta capacidad de ser receptivos a la toxina, van a ir sobreviviendo los que no tienen esa capacidad, no tienen esa capacidad negativa para ellos, obviamente. Entonces es posible que en un momento, por más controlador biológico que apliques, no le va a hacer nada a las larvas, porque solamente van a sobrevivir aquellas que no tienen receptores a esta toxina. Pues ahí estamos induciendo resistencia. Entonces, no creamos que porque que algunos productos son biológicos propiamente no pueden inducir la resistencia. Está comprobado, como les repito, que existen bacterias, que existen larvas, perdón, que tienen esa capacidad. Por el momento solamente hay estudios preliminares, hay advertencias, hasta el momento no sigue siendo efectivo el controlador biológico a través de estas toxinas, todavía no hay reportes de que ya hayan casos masivos de resistencia, ojalá que sean casos esporádicos, porque si no, pues estaríamos echando a perder este recurso. Todo por usarse masivamente. ¿Cómo es que se está usando masivamente? Con las plantas transgénicas. Entonces, ojalá que no sea así y que solo sean casos aislados, pero sí ya se reportan casos. No sé si me entienden lo que les acabo de explicar, porque miren, ustedes como futuros profesionales de las ciencias agronómicas y para aplicar sus conocimientos de genética, que entiendo que ustedes ya la cursaron todo, deben de saber interpretar este tipo de situaciones y saber predecir lo que se puede suceder dentro de no sé cuántos años si se continúan dando ciertos eventos. No sé si entonces entienden lo que acabo de hablar. Sí, entonces significa que... Mira, un perico. Tenés varios pericos por ahí, ¿verdad? Bueno, pero dale. Vaya. Significa que entre más las personas ocupen plantas transgénicas, los insectos van a agarrar mayor defensa para la toxina de... Vaya, es incorrecto decir que van a agarrar mayor defensa. No, los insectos no están agarrando ningún tipo de defensa. Lo que está sucediendo es que en la población de este tipo de organismos hay algunos que genéticamente ya ellos son así, que no tienen membranas, en sus membranas no tienen receptores de esas venenos, de esas toxinas, no la tienen. Y al no tener receptores significa que el veneno no se acopla, no se pega, por lo tanto no lo va a destruir. Entonces, te lo pongo de esta manera de ejemplo. Vámonos con números pequeños. Vos tenés 10 larvas. De esas 10 larvas, vos tenés 8 que tienen receptores, pero tenés 2 que no. Entonces, vos aplicás el producto. Entonces, de esas 10, 8 se te van a morir, pero te quedaron 2. ¿Qué tal si son macho y hembra? Entonces, ese macho y hembra se reproduce. ¿Y qué tal si sus hijos heredan esa característica? Entonces, con el tiempo ya no vas a tener 2, probablemente tengas 6. Dentro de no sé cuántos años vas a tener 6, vas a tener 600. Después vas a tener 600,000. Pero vas a estar disminuyendo la cantidad de los que sí son receptores. De eso, con el correr del tiempo, ya no vas a tener ninguno. Y ahora lo único que vas a tener aquellos que no son receptores. No sé si me entendiste, Víctor. O requiere más explicación. Significa que hay algunos que no traen el receptor y esas son como la diferencia, pero no es que sea afectado por los transgénicos, ¿verdad? Sino que eso es algo raro que pasa. No tiene nada que ver el transgénico. El transgénico con lo que tiene que ver es con lo siguiente, que se está usando de manera masiva. Es decir, la naturaleza, si te acordás, esas toxinas dijimos de que ahora son extraídas el gen y son inoculados y de manera tal que hoy la planta ya puede producir la toxina. Y si te acordás, hablamos de control natural y de control biológico. Y decíamos que el control natural es el que sucede ahí propiamente en la naturaleza. Esta naturaleza mantiene ese equilibrio. Pero ¿qué sucede ahora? Que son enormes plantaciones, cada vez más enormes plantaciones con maíz transgénico. Entonces, mientras más plantaciones hayan con maíz transgénico, más muertes van a haber de larvas que son susceptibles. Pero igual van a estar sobreviviendo aquellas que no son susceptibles. Entonces, no sé si dentro de 10, 20, 30 o 40 años, no sé,
Y es posible, como tampoco, no sé si tampoco va a ser posible, porque no sé si son casos aislados, pero algunos están diciendo que es posible que con el correr de unos cuantos años, de repente vamos a estar aplicando Bacillus thuringiensis, los productos con base a Bacillus thuringiensis, y de repente ya no nos van a eliminar las larvas. Y ya no nos vamos a eliminar las larvas porque ya allá habríamos eliminado para ese entonces 10, 15 años, no sé, o 20, 30, no sé. Ya habríamos eliminado a todas las susceptibles. Y las que están sobreviviendo son aquellas que por naturaleza no lo son. Entonces, cuando mencioné que el uso masivo de productos transgénicos puede llevar a eso, porque el uso masivo de productos transgénicos estaría induciendo a selección, en este caso una selección artificial. Acuérdate que Darwin hablaba de selección natural, en donde aquellos que no tienen las características se mueren, pero los que las poseen sobreviven. ¿Cuáles características en este caso? Las características de hacerle frente a esta toxina. Entonces se estaría induciendo a un proceso de selección natural que permitiría, que en este caso sería artificial, que permitiría que solo sobrevivieran las que son resistentes. Y entonces se podría llegar a ese momento, no sé, como te repito, si son casos aislados o no, pero si es una cosa que persiste, entonces se podría llegar al momento en el que estás aplicando este producto a base de las toxinas de Bacillus thuringiensis, en cual ya no va a eliminar a esas larvas. La respuesta sería porque todas las larvas que han quedado vivas ya son tolerantes porque su membrana peritrófica no tiene receptores, y que habríamos eliminado a todas aquellas que tienen membrana peritrófica con receptores. ¿Receptores a qué? A la toxina. Ese es un proceso de selección. ¿Por qué selección? Sin darte cuenta estás seleccionando. Has seleccionado aquellas que no tienen receptores y eliminaste aquellas que sí tenían. Y mientras más sembras maíz BT, más estás generando ese tipo de selección. Te lo digo, estos son investigaciones que han hecho algunos científicos. Por supuesto, quienes defienden a capa y espada los productos que se están elaborando te dicen que es una falsedad, que es falso, que no hay pruebas, y etcétera, etcétera. Entonces esto está en discusión. Yo me atrevería a creer que sí es cierto, porque la naturaleza, bueno, hemos estudiado genética y ahí nos hemos dado cuenta que hay una gran biodiversidad y que hay una gran cantidad de genes, y entonces hay organismos que presentan ciertas características y otros no. Y por lo tanto no es nada extraño que hayan larvas que tengan receptores y hayan larvas que no tengan receptores a ese tipo de toxina. ¿Te entendiste, Víctor? ¿Y los demás entendieron? Hoy sí, Lick, gracias. Bueno, más preguntas sobre esta clase. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les digo que finalizamos entonces. Muchas gracias por haber venido. Aún a pesar de ser viernes, no tienen clase conmigo, y los viernes a esta hora muchos, yo sé que quizás les guste a esta hora ya andar en Basiles de las noches de viernes. Comprendo perfectamente eso, así es que en todo caso muy agradecido por los que vinieron. Y la otra semana estaríamos ya finalizando mi participación, como lo dije anteriormente, con control químico. Así es que ya vamos a terminar esto, y después viene la exposición de ustedes, y esto se acaba, señores. Así que aguantemos, que ya estamos de último, y de nuevo gracias por haber recibido clases un día que no correspondía. Con permiso, saludos. Entonces, coloquen su nombre si no lo han hecho, señor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes.